Entonces, ahí está. Listo. Como les decía, entonces uno en los cursos de C++ tiene la tendencia a empezar como a hablar de todo el lenguaje, y entonces toda la sintaxis que se utiliza para las variables, toda la sintaxis que se utiliza para los operadores, y bueno, digamos, más información a veces que de la necesaria, toda la sintaxis de las funciones, y entonces es un montón de información que a veces hace que la gente como que se sature. Y finalmente, pues tampoco es que les vaya a quedar toda esa información a menos que la utilice. Entonces lo que estamos haciendo es, como se empieza a veces con otros lenguajes, que es, mire, si usted quiere hacer un loop, lo más sencillo es esto. Hay otras formas. Por ejemplo, nosotros no hemos visto los while, no hemos visto, ¿sí? Los switch para los ifs anidados y cosas de ese estilo. No hemos visto nada de eso, pero estamos viendo las estructuras fundamentales que más se utilizan, ¿sí? Entonces, si ustedes en realidad, digamos, si quieren hacer un while, pues un while, que es una estructura de repetición, es muy equivalente a un for. Básicamente son equivalentes, o sea, es simplemente otra forma de escribirlo. Y mezclándolos con ifs o con if else, entonces uno puede ir cada vez como haciendo estructuras un poco más limpias, pero el concepto fundamental pues es la selección. Entonces, como les digo, no estoy entrando en todos los detalles absolutos porque eso se les va a olvidar, eso es lo que yo veo, se les olvida completamente, no lo usan, se quedan con lo básico, entonces más bien estamos utilizando en un ejemplo muy sencillo, vamos a ir introduciendo cada vez más cosas básicas para que, de hecho, en la clase del día de hoy saldremos viendo lo más fundamental que se necesita en programación en general, pero también, pues, obviamente en particular en C++, porque hasta este momento hemos visto cómo compilamos un código. Hemos visto algo que se llama la librería estándar, de esos encabezados que ponemos con include, que nos permiten como hacer cosas que no queremos implementar desde cero y que son útiles. También hemos visto pues algo de las variables, los tipos de datos más fundamentales que hemos visto ahí pues son los double, los float, los int, ¿sí? Hemos visto como algunas estructuras de repetición básica en la tarea. Ustedes estaban viendo algunas estructuras de selección que ya se vieron implícitamente en el for, porque si se dan cuenta en la condición del for, uno ya habló de una condición de repetición, entonces ya estamos hablando de cosas lógicas, pero en la tarea ustedes ahondaron un poquito más en el if de una manera muy sencilla, entonces vamos a ver un poco eso. Y lo que vamos a ver hoy es el concepto de función. Y con eso realmente solo faltaría, en mi opinión, una cosa, que son los arreglos para que uno diga, sé lo mínimo. Y esto es crucial y esto, digamos, permea todos los lenguajes de programación. Cómo declaro variables, cómo opero entre ellas, cómo declaro funciones. Eso es clave, eso es fundamental. Y también, si ahora no quiero una variable, sino un millón de variables, pues cómo declaro arreglos. Eso es lo más fundamental que podemos tener nosotros. Y ya después lo que vamos a hacer es empezar a entrar en detalles e ir aprendiendo cositas durante la marcha, detallitos del lenguaje, detallitos de formas diferentes de declarar funciones, por ejemplo, para que vayamos como viendo la utilidad y pues que ojalá se quede más ese tipo de cosas. Pero de verdad que con lo de hoy ya básicamente tendríamos lo fundamental. Entonces pues arranquemos y les pido por favor que me confirmen si están viendo mi pantalla. Voy a mirar si aquí en el chat hay una cosa escrita. Sí, profe. Sí, Jorge, se me olvidó decirlo, disculpa. Sí, yo había pensado que hubiera como un premio a los que alcanzaron a enviar, pero digamos que eso va a ser no solamente para los que lo alcanzaron a meter, digamos, en el sistema, sino también tengo que mirar los que me mandaron como el mensaje y eso, pues porque si no está en el sistema, de todas maneras todavía debería estar abierto el plazo y algunos no lo lograron hacer. Entonces me enviaron como la información. Entonces, sí, o sea, en general, sí pensaba como dar un premio a los que lo enviaron a tiempo por cualquier forma, porque hay que premiar haber cumplido el plazo, ¿sí? Entonces, sí, señor, eso sí va a pasar. Listo. Entonces, como estoy en la tablet, para poder rayar, ustedes por favor pues me confirman si en algún momento no se ve algo. Denme por favor, mientras ustedes también se acomodan, voy a tratar de, aquí en la segunda pantalla de abrir el Teams otra vez como para tratar de ver cómo se les está viendo.
Ustedes en este momento deberían de estar viendo como una pantalla de una terminal donde está el fondo como azul, ¿cierto? Está blanco. ¿Está completamente en blanco? No, no, o sea, está la terminal, Listo, gracias. Espérate un pero el momento. fondo de la terminal es blanco. Listo, espera que no estaba escribiendo esta cosa. Van se uniendo ustedes, van preparando como su entorno mientras yo aquí. Y también le escribieron por el chat. Gracias. Ya un momentico, ya reviso. Que ya lo abro y lo puedo verificar mejor. A ver. En este momento ya no se está viendo mi pantalla, ¿cierto? Ah, listo. Santiago está diciendo que hace un momento ya pudo entrar al Moodle y qué pena Santiago que te dije Santiago porque no sé bien cómo pronunciar tu primer nombre. Supongo que así es como te llaman, pero no quiero, pues, va a aventurarme y me dice si está bien o mal. Negui, estoy aplicándole pues la U con la I en español, pero pues no sé. ¿Listo? Tú por favor me corriges. Negui Santiago me dice que ya se pudo entrar allá a Moodle. Entonces yo simplemente voy a ponerles ahorita, entonces bien, súper bien. Yo ahorita digamos a las 9 lo abro hasta las 9:30 para que envíen porque se supone que ya lo tienen. Todos los que me enviaron mensajes y correos y todo eso con el código, pues simplemente envían allá la tarea y ya, ¿listo? Entonces yo les aviso por un mensaje cuando se acabe la clase. O incluso ahorita dentro de la clase, saben que creo que lo más fácil es que ahorita mismo, sí, más bien así porque en este momento están acá, seguramente ustedes tienen clase después de las 9 y cosas así. Faltando 15, 10 minutos, 15 minutos, por favor avísenme cuando falten 15 minutos en esta clase y ahí yo abro el Moodle de nuevo, le cambio las fechas para que ustedes puedan enviar inmediatamente durante la clase y ya, se acaba y se arranca y se abre la fase de evaluación. Perfecto. Por favor, ¿quién se va a encargar de avisarme cuando falten 15? Si quiere yo le aviso, profe. Listo, Jorge. Muchas gracias. Entonces quedas encargado de eso. Muy amable. Ok. Entonces déjeme acá, paso a esto, a ver si sí funciona. Listo, sí funciona. Porque estoy tratando de ocultar el ejercicio, porque lo tengo abierto, la solución. Entonces antes de ponerles la pantalla, la tengo que ocultar. Listo. Ahora sí les voy a compartir la pantalla. Ok, entonces aquí está el workshop, aquí tengo la solución, pero como les digo, pues no la vamos a hacer todavía, entonces. eh, es realmente sencilla, entonces realmente tampoco es que sea clave para este problema. Hay otros problemas que son un poquito más avanzados, entonces ahí sí uno diría, es importante que discutamos la solución. Y como les decía, pues ahora vamos a ir haciendo un par de cosas relacionadas con unas abreviaturas, que es lo que está acá. Ustedes están viendo bien con ese tamaño. Yo lo veo bien, profe. Listo. Pues igual, dije listo, pero igual lo agrandé un poquito, como para que no vayan a sufrir ahí. Entonces, hay algunas formas de abreviar las escrituras, por ejemplo, de este tipo de expresiones. Ustedes digamos que tienen result igual a result más 1 sobre n, ¿cierto? O n igual a n más 1. Uno puede abreviar ese tipo de escrituras de esta manera, como ustedes pueden ver acá. Uno puede escribir n más igual a 1. ¿Listo? Eso es exactamente lo mismo. Lo que uno está diciendo es el valor que tenía n, aquí lo que estamos diciendo es, este valor que tenía n, a ese valor le voy a sumar 1. Pues obviamente le pueden poner 1.5, 2, 10, lo que quieran. Obviamente, pues en este caso particular el 1.5 para un entero no tiene sentido, pero son simplemente abreviaturas, formas diferentes de escribir lo mismo. De hecho, n más igual a 1 es lo mismo que tener n igual a n más 1, son exactamente idénticos, y en este caso particular es lo mismo que tener n más, o incluso es lo mismo que tener más n. ¿Alguno de ustedes ya había visto esto del más? ¿Y sabe cuál es la diferencia entre el más después y el más antes? ¿Alguien sabe de pronto eso? ¿O no lo han visto? ¿Alguien sabe?
Yo no ¿Sí? sé, pero Dime. me imagino que el más después es +1 por defecto. Y el más antes es para que otra variable se le sume la n en vez de un 1. Pues supongo, ¿no? Más o menos, pero el primero está bien, sí, se le suma. Y aquí, claro, o sea, depende de lo que uno esté tratando de hacer, pero no es casi lo mismo, no es eso, no es con otra variable, es la misma variable, ¿listo? Y eso es, digamos, lo importante. Muchísimas gracias por aventurarte, que eso a veces es difícil que lo hagan. Eso se llama el post, y esto se llama el pre-incremento, ¿sí? A ambos se le está sumando 1. Con esa sintaxis solamente se puede sumar de a 1. ¿Listo? Ahí sí no se puede hacer como acá, que uno podría poner 10 y funcionaría. O acá podemos poner 10 y funcionaría. En los que tenemos bien a la derecha son solamente para sumar de a 1. También existen el n menos menos. No sé por qué no está funcionando bien este rayón. Y también el menos menos n. Y la diferencia del post y el preincremento está es cuando estamos asignando cosas. Si yo, digamos, digo m igual a n más más, o digo m igual a más n, estos son los detalles que yo les decía a ustedes que no va como sacando. Pues entonces la pregunta es, si arrancamos, por ejemplo, en que n valga 5, ¿sí? Supongamos que ese es nuestro inicio. ¿Cuál será el valor de m al final de estos enunciados? Entonces uno podría pensar que el valor de m en ambos casos va a ser 6, m va a ser 6 y va a ser 6, ¿listo? Pero no es así. Vamos a poner aquí los valores de m y de n en ambos casos, finales, después de este enunciado. Entonces, lo que sí es claro es que n se incrementó, ¿listo? Ah, Michael dice que él solamente usa el más después, ¿listo? Porque es el que más uno ve, pero también existe el preincremento. Entonces, el valor de n en ambos casos, el valor final de n va a ser 6. En eso no hay duda. Pero resulta que en este primer caso m va a valer 6 y acá en el segundo caso, lo estoy diciendo al revés. Resulta que aquí m va a valer 6, pero aquí va a valer 5. ¿Cómo así? Cuando ustedes hablan del preincremento, quiere decir yo primero incremento y luego uso. O sea, primero incremento mi valor n en 1, o sea, lo paso de 5 a 6, y luego sí le asigno el resultado de esta expresión, sí se lo asigno al n. En el post incremento, post quiere decir que lo hacemos después, en el post incremento primero le asigno el valor de n a m y luego sí incremento a m. Y este es el detalle y esta es la diferencia. Entonces, con el pre, estoy primero incrementando y luego usando. Con el post, estoy primero usando y luego incrementando. Es un detalle muy particular, tiene unas aplicaciones cuando uno está haciendo ciertas cosas con clases y eso. Pero pues la clave también es en dónde está el punto y coma y si yo tengo o no tengo estas asignaciones. ¿Listo? Cuando ustedes tienen un for, carajo, yo no sé si es que me salió mal este lápiz o qué. Porque había perdido mi lápiz de la tablet. No sé cómo, porque fue aquí en la casa. Y luego compré este, pero me está botando ahí una falla. Cuando ustedes hacen el for, entonces tenemos la condición de start, tenemos la condición de continuidad. Creo que es un delay más bien de este sistema. Continuidad, y aquí tenemos la condición de cambio, ¿cierto? Eso era lo que nosotros habíamos dicho. Esa condición de cambio, nosotros podemos ponerla, digamos, si va de a uno en uno, como n más más, o más n, ¿sí? Da igual. Y aquí da lo mismo, porque como no le estamos asignando este cambio, sino a la misma variable, pues va a dar lo mismo. ¿Listo? Entonces esto es simplemente para que observen que esto del más
más adelante o más atrás, solamente va a importar cuando le estamos asignando a otra variable, por ejemplo, el resultado de esa expresión, pero cuando estamos en estos for así que no le estamos asignando, sino que estamos simplemente cambiando, pues da lo mismo. Por eso la puse acá como n más o más n, da igual, en este caso particular. En la condición, pregunta Jorge, en la condición de cambio se puede poner un if. La condición de cambio es un if. Digamos que cuando ustedes escriben en la condición, no, perdón, me equivoqué. Esto es un if, eso es lo que estoy diciendo. Jorge dice que si aquí podemos poner un if. Uno puede poner expresiones complejas ahí para hacer los cambios, eso es verdad, ¿sí? Entonces tú podrás poner ahí un if y una cosa larga, listo, eso se podría hacer, pero será muy complejo de leer, entonces en ese caso uno puede dejarlo vacío. Sí, esa condición que tú quieres poner la puedes dejar vacía, o sea, esto se puede quedar vacío y simplemente pone la condición de cambio dentro del mismo for. ¿Listo, Jorge? Si es una condición de cambio muy compleja. Eso es mejor que poner una condición muy compleja ahí adentro. ¿Está bien, Jorge? Pero, por ejemplo, digamos que voy a evaluar, yo qué sé, 10.000 números, ¿cierto? Ujú. Y, y quiero que pare cuando se encuentre el primer número que cumpla cierta condición. Eso es, Entonces, eso es- Eso es diferente. Digamos que, supongamos que la condición es que pare cuando el número sea divisible por 7, por ejemplo. ¿Listo? ¿Sí? ¿Está bien ese ejemplo para lo que sí, piensas? sí. Entonces, eso no lo pones aquí en la condición de cambio. La condición de cambio es que se tienen que ir incrementando. Eso sería en la condición de continuidad. Entonces, si le pondrías, tú lo que quieres es que pare cuando encuentre el primer número divisible por 7. Entonces, la condición sería, esa condición dice es cuando continúo. ¿Listo? Mientras se cumpla esto, hágale. Entonces, tú lo que dirías es, mientras mi n módulo 7 sea diferente de 0, se va a repetir este bucle. ¿Me hago entender? Sí, queda claro. Pero si es algo mucho más complejo, si tú tienes que llamar a una función, alguna cosa de ese estilo, entonces tú de nuevo puedes dejar vacío lo que está acá. O sea, lo único que no te puedes olvidar son los punto y punto y coma dentro del for y metes la condición de cambio dentro del for. Y entonces tú podrías decir, y aquí esto es bueno porque me estás ayudando a meter una cosa ahí que hace parte de estos bucles. Tú podrías decir, vamos a hacerlo demorado, if condición, si esta condición se cumple, y vamos a poner aquí la condición de terminación, ¿listo? Entonces tú le puedes, es una condición súper compleja, bueno, lo que sea, si se cumple esto, tú le escribes break. Break lo que está haciendo es, la vaina. Break lo que está haciendo es terminar, salirse, romper el bucle. Independiente de si ya llegaste hasta el valor final que pensaba, los 10.000 números o lo que sea. Si se cumple esa condición, break. ¿Listo? Eso también podrías hacer dentro del for. Y podrías tener una condición acá, pero otra condición también adentro del for y romperlo. Pueden haber varias condiciones. En resumen, con el break tú puedes meter condiciones también dentro del for. ¿Vale? ¿Listo? ¿Sí? ¿Queda claro? Listo. Gracias por la pregunta. Hay otra palabra clave aquí que también así se utiliza, que es continuo. Continuo es no se rompa, no se salga del bucle, siga simplemente repitiéndolo, pero no haga nada de lo que está debajo del continuo. Entonces, si uno, por ejemplo, está imprimiendo números y uno quiere imprimir todos los números excepto los divisores, los divisibles por 7, entonces uno podría poner if, qué cosa, está horrible, if mi número n módulo 7 es igual, y ojo, si ven que esta igualdad lógica es con dos iguales, si es divisible por 7, yo le puedo decir continue. Escribiera. Continue. Y aquí abajo yo pongo el cout, no sé qué cosas. ¿Listo? Entonces resulta que esto es lo que está diciéndole es, listo, empieza a imprimir todos los números, pero si el número es divisible por 7, continue. Continue quiere decir siga repitiendo, pero no haga nada de lo que está debajo. Entonces no imprimiría los números divisibles por 7, por ejemplo. Entonces el break rompe completamente el bucle, puede ser útil en unos casos. El continuo no lo rompe, simplemente no ejecuta las instrucciones que están debajo de él, pero permite que el bucle siga continuando, que se ejecute la condición de cambio. Entonces esas son dos palabras claves nuevas que pueden ser útiles en su momento. ¿Estamos bien?
Con el break no, con el break no llegaría al cout porque el break lo saca del bucle, en ese punto, rompe el bucle. ¿Listo? Entonces con el break no llegaría ahí. Con el break se saldría y se terminaría el bucle. O sea que, por ejemplo, si estos números van entre 1 y 100 mil millones, bueno, lo que sea, que no hagamos overflow. Si esto va entre 1 y 2.000 millones, este entero, este n, pues y tú le pusiste un break acá, entonces va a terminar en el 7, porque se va a salir. Entonces, ojo, el break rompe el bucle. El break para el bucle y se sale del bucle. El continue no lo para, le permite continuar, simplemente tiene que ejecutar esas instrucciones. Son cosas diferentes. Listo. Ok, gracias por las preguntas. Entonces, bien, vamos bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, usted dijo que la condición de cambio se podía poner adentro, ¿cierto? Sí, es Sí, muy señor. complejo. O tú puedes poner adentro otras condiciones de cambio extras. Y en ese caso, ¿cómo la pondría? Porque si no hay condición de cambio afuera, ¿cómo iría cambiando n? O simplemente no cambia Pues hasta que entre al bucle. sí, tú podrías, mira, digamos que hay varias maneras. O tú podrías decir, bueno, este es mi for una cosa, la inicialización, un cambio, perdón, la condición de continuidad y el cambio, ¿listo? Eso es lo que tú tienes. Entonces, abres corchete, digamos que cierras corchete. Tú podrías dejar la condición de cambio vacía. Tú podrías hacer un montón de cosas, bla, 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 así. Bueno, uno no escribe vertical acá, sino que es horizontal, ¿cierto? Entonces escribes esto, haga esto, y tú podrías hacer que al final n igual a n más 1, porque es que la condición de cambio se ejecuta al final de las instrucciones, ¿sí? Entonces es lo mismo. Esto que tenías acá lo puedes poner acá, pero puedes poner otras condiciones de cambio, pero obviamente pues ya tiene que ser lógico, ¿no? Tiene que estar como relacionado. Eso es lo que podrías hacer, o poner otras condiciones de cambio. Podrías decirle que va saltando de no sé qué, que si se cumple cierta condición haga un cambio así, o si se cumple otra condición otro cambio así, pues depende de la lógica de lo que estés queriendo implementar. ¿Ok? Listo, profe. Y en el caso de que no pusiera esa condición, simplemente se hace una vez el bucle. No necesariamente O porque depende de la condición de continuidad, y eso es una buena pregunta. Digamos, si yo hiciera un bucle que dijera como desde, no sé, n igual 1, mientras n sea menor o igual que 10, y dejo esto vacío, ¿sí? Entonces observa que como tú no estarías cambiando a n, ¿sí? Dentro del bucle, que no vas a hacer eso, entonces, bueno, lo pones así, no le pones condición de cambio ni en el for ni dentro del bucle. ¿Qué va a pasar? Pues que n siempre va a valer 1, y entonces siempre va a ser verdadero que 1 es menor o igual que 10. Entonces es un bucle que se repite infinitamente, nunca termina. Entonces no te gradúas. ¿Listo? sí, profe, listo. Gracias. Ok, entonces uno tiene que matar el programa. Y esto es bueno, esto les va a pasar a veces. ¿Y cómo hace uno si está en la consola para interrumpir la ejecución de un programa? ¿Alguien sabe? Un programa, por ejemplo, como este que se queda la punto ahí corriendo. Control C, muchas gracias, sí. Si alguna vez tiene, o el botón de stop, si están en un ID, ¿listo? Pero si están en la consola, muchas gracias, Michael. Control C, ¿listo? Control C interrumpe, mata un proceso en la consola. O si están en un IDE, si están en Visual Studio, entonces ahí sería pues el botón de stop, que es equivalente. Recuerden que es muy importante que ustedes traten de, incluso si están utilizando Visual, utilizar la terminal, la consola, porque es una habilidad que estamos buscando también que aprendan. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, bueno, más preguntas. Estas preguntas todas son útiles porque hacen parte de lo que uno va a aprender, y esos detalles que uno descubre mientras está trabajando en estas cosas y después como que no sabe cómo resolverlos. Pero, y esto es precisamente lo que les digo, o sea, yo podría empezar con el for a hacer, digamos, todo este desarrollo y todo el break y el continue y todas las palabras claves y la equivalencia con el while, lógica y todo ese montón de cosas, pero es un montón de información. Es preferible que ustedes a medida que van programando vayan como viendo de qué maneras podemos ir mejorando y aprendiendo, sabiendo lo fundamental y ir construyendo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí o no? ¿Todo bien? Yo asumo que entonces vamos bien. Listo. Entonces, bueno, volvamos a la conexión acá.
Eso era lo que quería mostrarles en este caso. Entonces observen entonces un montón de preguntas que surgieron. Y bueno, o sea, también viene la pregunta es, bueno, yo debería usar n más o n más igual a 1 o n igual a n más 1. Digamos que este caso es tan sencillo que cualquiera representa exactamente lo mismo. No hay diferencia, no es que uno se demore más que el otro, menos que el otro. Es como ustedes quieran escribirlo, como ustedes quieran también ver su código lo más claro posible. Ustedes pueden, por ejemplo, aquí con el result, decidir si result igual a result más 1 sobre n o result más igual a 1 sobre n, ¿cuál de esos les parece a ustedes más claro? ¿Sí? Ustedes deben decidirlo. Piensen siempre que ustedes están programando buscando que su código sea lo más claro posible, no lo más corto y pequeño posible. O sea, hay que quitarse la cabeza que la métrica de número de líneas es lo que yo tengo que minimizar. Eso no es cierto. Yo lo que tengo que minimizar es la confusión, ¿sí? Y la confusión a veces se da cuando utilizo estructuras enrevesadas, ¿listo? Hago cosas raras. Es mejor que el código sea claro, que el compilador se encargue de transformar esto en un código, como es claro, se supone que es eficiente, pues que lo haga, pero que yo lo entienda, o que otros lo entiendan. Porque también otra habilidad importante del programador es que va a trabajar en equipo. Y entonces van a tener que entender códigos de otros. Y se pone uno ahí con cosas raras, no esto, sino otras que vamos a ver más adelante, pues entonces puede ser que sea confuso. ¿Listo? A ustedes les va a pasar que van a leer un código dentro de 3 meses, un código que hicieron hace 3 meses, y van a decir, oiga, yo, ¿por qué hice esto así o tan enredado y cosas de ese estilo? Eso hace parte también de la evolución, que es también la misma manera, algo que también le pasa a uno en física o en matemáticas, ¿cierto? Cuando uno está resolviendo ejercicios la primera vez es como muy tronco, como que se estrella con todo, pero poco a poco, mientras va adquiriendo habilidad, uno poco a poco va diciendo, oiga, pero esto era tan fácil, simplemente pues, si lo pensaba de esta forma era más sencillo, pero uno no llega a esos puntos en donde le parece sencillo lo del principio si no ha trabajado. Era muy chévere uno poderse conectar a algo que le metiera todo el conocimiento de una vez y le cambiara el cerebro, pero pues eso no va a pasar en este momento tienen es que sufrirlo para crear esas conexiones neuronales o esos pesos en sus conexiones neuronales para poder aprender esas estructuras. Por eso, pues, nada, me estoy saliendo un poco del tema, pero por eso les pido que no caigan en la facilidad de, ay, es que si yo no hago demostraciones de teoremas en el futuro, entonces eso no me sirve hacerlo ahorita. Eso es una cosa muy, realmente es tonta. Eso es tonto decir hacer ese tipo de afirmaciones, porque cuando ustedes están haciendo demostraciones matemáticas, cuando están sufriendo por hacer una integral, no es porque ustedes después vayan a utilizar esa integral en particular, es porque ustedes están entrenando su cabeza para poder pensar en estrategias para resolver problemas y por eso es que después les queda más fácil hacer las cosas, no porque esa integral en particular los formó y les va a salir en el trabajo futuro y algo así, sino porque se entrenaron tanto que ya tienen estructuras mentales que les permite atacar otro tipo de problemas, ¿listo? Uno ve esas afirmaciones incluso en profesores que es pues, impresionante, porque si uno supiera ustedes para qué van a utilizar cada cosa, pues ya les enseñaba exactamente eso, pero todos harían lo mismo, entonces no habría ¿cómo se diría? Como variabilidad. Bueno, esto es sumar solo los números impares, pero pues eso es como la tarea, ¿cierto? Entonces pues no lo vamos a meter. Pero ahora vamos a aprender a hacer funciones. Entonces, antes de ir directamente a las funciones, quiero que pues pensemos un momento qué es una función, por ejemplo, matemática, ¿sí? ¿Qué podríamos pensar en si quisiéramos declarar una función matemática, qué propiedades tienen las funciones matemáticas que nos podrían servir a nosotros acá, en la programación? Pues cuando tenemos nosotros una función matemática, digamos f de x, ¿qué propiedades tenían ustedes sobre esa función? ¿Se acuerdan? ¿Qué propiedades? Que tiene un dominio, un rango, Ujú. Que que vaya un es un, único valor en Y, ¿no? Por ejemplo, que sea invertible, por ejemplo, que sea inyectiva, ese tipo de cosas, ¿cierto? Unívoca, yo no me acuerdo, ¿cierto? Entonces, eh, esto es más o menos lo que nosotros vamos a decir. Pues hay cosas como más tontas de pronto para ustedes, que ya son tan formales. Por ejemplo, también tiene un nombre, ¿cierto? ¿Sí o no? También tiene un nombre.
Entonces, en particular, miren que cuando vayamos a aclarar funciones en C++ y en Python, realmente en casi cualquier lenguaje de programación, ustedes van a tener que decidir esto, el nombre, ¿listo? ¿Cuál es el nombre? Van a tener que decir también cuál es el dominio. Ya vamos a explicar qué quiere decir dominio en una función matemática y también va a tener que explicar el rango. Ya que sea unívoca, que sea biyectiva, invertible, ese tipo de cosas, ya dependerá de la aplicación como tal. Pero lo fundamental son estas tres cosas. Entonces, en C++, ustedes, por ejemplo, van a tener lo siguiente. El dominio, ¿alguien me recuerda qué era el dominio de una función? Son los elementos para los que la función tiene sentido, los X en Listo. este caso. El X, exactamente. Entonces, el dominio es el X. Entonces, aquí pasa lo mismo. Uno tiene que especificar varias cosas de esos X. Ya recordemos que estamos en programación, entonces el X puede ser, por ejemplo, que sea, uno tiene que especificar si es un entero, o uno tiene que especificar si es un float, o uno tiene que especificar si es un double, ¿sí? Ese tipo de cosas, el tipo de datos ya en programación hay que especificarlo. ¿Qué podríamos decir es, mi función está en el dominio de los enteros o está en el dominio de los reales? Por ejemplo, lo podrían considerar así, ¿listo? Estos serían como el dominio de los reales. Entonces, una primera cosa que hay que especificar es en el dominio, en los argumentos de la función, a esto le llamamos los argumentos de la función, es que recibe, ¿listo? Es el dominio, y pues ya en programación tenemos que indicar el tipo de datos que está recibiendo. También pues esos tipos de datos tienen que tener un nombre, también tienen un nombre, ese nombre es local a la función, o sea, cómo se llaman dentro de la función las cosas. Y hay otra cosa que es que ustedes pueden tener también, digamos que cuando hacen una función f de x igual a seno de x, pues es una función que va de los reales a los reales. Pero si ustedes pueden tener una función que venga, por ejemplo, así, ¿cierto? Una función que sea z igual a f de x, y, ¿cierto? Entonces viene de R2, yo no me acuerdo cómo se escribe R2, ¿se escribe así? Sí, Gracias. Y va a R1, ¿cierto? Entonces también tenemos que tener en cuenta si viene de R2 a R1. No necesariamente tiene que ser R2, bueno, ya, porque pues este es el producto cartesiano de reales con reales, pero puede ser que venga el producto cartesiano de reales con naturales. O sea, puede ser que este man sea un float y este man sea un entero, ¿cierto? Pero podemos tener múltiples argumentos. Entonces también es importante que ustedes sepan que pueden ponerle múltiples argumentos. Se pueden definir vectores. Entonces, para ponerle aquí un argumento que sea un vector, pero en general ustedes van a tener que escribir si los argumentos son X, Y, Z, una cadena, C, lo que sea. Entonces, esta es la parte de especificación del dominio. Todo lo que venga aquí dentro de este paréntesis es el dominio. Ya en C++, entonces, como les digo, es el tipo de datos, el nombre y pues cuántos de esos argumentos van a haber. Eso es lo que requiere mi función para funcionar. Si una función no requiere argumentos, ¿alguien sabe qué le debo escribir ahí, en esos paréntesis? tal vez void como en la función main. Void como en la función main. La función main se puede escribir con o sin argumentos y hasta ahora la hemos usado sin argumentos. Entonces, cuando le ponemos void es no argumentos. Hay un detalle aquí técnico porque a veces la gente simplemente deja los paréntesis vacíos. Eso es diferente a ponerlos con void. Los paréntesis vacíos indican que recibe ninguno o infinitos argumentos. Bueno, infinitos no, arbitrarios, con unas formas de que eso se puede hacer en C++, ¿sí? Arbitrarios argumentos. Pero pues eso es ser no explícito. ¿Se acuerdan que uno de los principios, uno de los mantras fundamentales es ser explícito en lugar de implícito? Entonces, si no vamos a recibir nada, no lo vamos a dejar vacío, le vamos a poner void, que también significa vacío, pero es explícito en que no recibe nada, no es que pueda recibir innumerables argumentos. ¿Está bien? Entonces, void cuando no recibe argumentos. Ahora, eso es raro, ¿no? ¿Cómo así una función que no recibe nada, no tiene dominio, pero hace algo? Pues sí, por ejemplo, una función que solamente imprima hola mundo, pues no recibe ningún argumento e imprime hola mundo. ¿Listo? Yo no sé cómo se podrá escribir eso matemáticamente, pero pues aquí en programación sí lo podemos hacer. ¿Vamos bien? ¿No hay alguna duda? Por ejemplo, una función constante. Por ejemplo, se imprime el número sin recibir nada, por ejemplo. Se imprime un número sin recibir nada porque eso no va a tener ningún efecto, ¿cierto? Entonces,
Y yo no sé cómo se podría poner que, pues nada, el dominio es un conjunto vacío, ¿cierto? Ese sería como el dominio de una función de este estilo, ¿cierto? Yo creo. Listo. A mí me interesa mucho que ustedes pregunten. Como todos los profesores les decimos, pregunten, que eso es importante para ustedes, que no hay pregunta tonta y no sé qué, sino tontos que no preguntan y no sé qué vainas. Pero pues al final siempre les da pena, entonces voy a poner aquí el chat anónimo por si acaso, porque de las preguntas es que surge también el conocimiento, ¿sí? Entonces vamos a poner tweetback acá. Yo trato siempre, casi siempre de ponerlo, o sea, me parece que es útil, pero a veces se me olvida. Ustedes también me pueden recordar, si quieren también, pues, que lo ponga, si lo consideran útil en algún momento. Aunque de pronto dicen, no, pero si yo le digo es porque yo voy a preguntar, entonces van a saber quién soy yo. Entonces toca, pues voy a tratar de hacerlo siempre. Espérense que ya lo estoy colocando aquí. Con esto también les estoy dando tiempo para que ustedes piensen si tienen alguna duda. Sí, se delatan, ¿cierto? Entonces ahí está el chat anónimo disponible para que puedan hacer. William me pregunta que si ya se puede ingresar a la sala desde la U. Yo he estado realmente peleando, ¿sí? Realmente es una pelea que he tenido con la gente de redes porque no lo han arreglado. Cierran los servicios con cosas que no tienen sentido, incluso a veces dicen cosas que no hicieron, porque se nota que no lo hicieron. Y ayer me llegó la última respuesta de que es que toca ir al sitio. No sé a qué sitio se refiere, pues es el campus, o sea, es tan sencillo. La gente en el campus conectado a la wireless no se puede conectar a este computador por SSH. Abran los permisos, o sea, realmente es trivial. No sé si es que el ingeniero cree que toca ir a un sitio específico y solo ahí no funciona, pero si me muevo a otro edificio funciona. Es una cosa, no sé. En todo caso, estoy organizando para poder entrar con el ingeniero, pues a mostrarle qué es lo que pasa, a ver si entiende el problema, el ingeniero de redes. Y he probado algo que se llama Tailscale para ver si podemos hacer nuestra propia VPN con juegos de azar, nuestra propia VPN y poder entrar nosotros por aparte. Hay que, estábamos haciendo unas pruebas y aprovecho, pues, si alguno de ustedes quiere ayudarme a hacer la prueba, porque a mí, a mí ya me funciona, yo ya pude conectarme con esa VPN desde fuera o desde dentro de la universidad sin problemas, pero necesito es que a ustedes les funcione. Si alguno de ustedes me puede ayudar a hacer las pruebas, yo le doy las instrucciones para que me cuente si eso le funciona o no le funciona. Necesito que esa persona me mande un mensajito, ya sea por correo o aquí por el chat, y me diga, profe, yo le puedo ayudar, dígame qué hacer. Una persona del otro curso me estaba ayudando, pero preciso tiene Linux y yo no sé qué está haciendo y no le funciona, porque a mí sí. Necesito a alguien que tenga Windows, que en general casi todos ustedes tienen Windows. Si alguno de ustedes me puede ayudar, le agradecería mucho, porque eso también hace parte de lo que uno debe tener casi que no solo en programación, sino en toda la vida, que son un segundo plan, ¿cierto? Un segundo plan. Si no me funciona la conexión, me puedo conectar de otra manera, o sea, siempre tener un segundo plan. Ok, entonces, el que me quiera ayudar, le agradecería mucho que me lo indique por un chat personal o por un correo para poder verificar si podemos hacer esa conexión mientras realmente lo arreglamos. Bueno, entonces, aprovechando el paréntesis, ¿sabe algo de la situación del Xtugo en la red de la U? Sí, es la misma pregunta, Juan José. Como Xtugo va por SSH, entonces si no nos funciona SSH, no nos funciona Xtugo. Entonces ese es el problema. Ahora se me ocurre que otra solución sería con un servidor BNC, pero eso tiene que hacer, esto es un poquito más de trabajo. Entonces, bueno, es la misma cosa casi que utilizar la VPN. Entonces, vamos a ver. O sea, en resumen, no se ha resuelto. He tratado de hacerlo. Creo que hasta el final voy a poner es una queja porque es imposible. Pero entonces, como aquí la gente no toma bien las críticas porque están haciendo mal las cosas, sino que se ponen a la defensiva, entonces de pronto al final ni siquiera lo resuelven. Entonces, prefiero tratar de resolverlo primero y luego de todas maneras sí poner la queja, porque no tiene sentido este rollo. Ya llevamos 3 semanas y nada. Entonces estoy trabajando en eso, lo siento. O sea, sinceramente se me sale de las manos porque yo no tengo permisos para eso.
Lo estoy procurando que se pueda lograr. Discúlpenme, por favor. Listo. Entonces, bueno, esto era lo que quería hablar respecto al dominio. Entonces, el dominio son los argumentos de mi función y siempre debemos especificar si no tiene argumentos void y si sí tiene argumentos, cuál es el tipo de datos de los argumentos, cuál es el nombre de esos argumentos localmente y pues cuántos son. ¿Sí? Eso toca hacerlo. Ahora vamos a hablar del rango. ¿Alguien me recuerda qué era el rango de una función? Son todos los valores que la función puede tomar. En este caso, los f de x. Conjunto de llegadas, ¿cierto? ¿Puedo decirlo así? Conjunto de llegadas, ¿cierto? A dónde llega? ¿A dónde llegan los valores? Que en este caso, por ejemplo, sería R1, ¿cierto? Entonces, exactamente, son todos los valores que puede tomar. En C++ tenemos que especificar simplemente el tipo de datos. Ya nosotros restringiremos cuál es el rango dentro de la función o lo que sea, pero tenemos que especificar el tipo de datos. Entonces, en C++, el rango se pone acá, se le llama el valor de retorno. ¿Listo? Y tenemos que especificar simplemente el tipo de datos que retorna. Como pueden ver, el tipo de datos es importante en C++. Entonces aquí le vamos a poner que retorna un entero o que retorna un double, pero no le ponemos nombre. Solamente estamos indicando el tipo de datos de retorno. ¿Listo? Entonces solamente se indica el tipo de datos. Entonces le ponemos int algo. Y ya. Aquí viene de pronto a veces una pregunta y es, ¿y qué pasa si yo quiero retornar varias cosas? Que no caiga a R1 o al espacio de las cadenas o algo así. ¿Qué pasa si quiero representar varias cosas? Eso lo vamos a ver después. Porque resulta que tenemos con unas funciones generalizadas en donde le podemos poner argumentos donde también puedan ser cambiados los argumentos, no sean copias de los valores con los que estoy llamando a la función. Entonces uno puede poner valores de salida también acá o uno puede crear tipos de datos especiales que le permitan retornar varios valores. O tuplas también, o sea, sí se puede, pero por ahora vamos a quedarnos así, mejor dicho. Y si la función no retorna nada, le ponemos void. Pero ojo, si ustedes utilizan, por ejemplo, que retorna un int o que retorna un double, si ustedes ponen cualquiera de estas dos cosas, es obligatorio, ¿sí? No es opcional, no es si quieren, es obligatorio utilizar una palabra reservada dentro de su función que se llama return. Este return precisamente le está indicando a la función dónde va a terminar ella. ¿Listo? Que retorna. Este return es el que va a poner aquí el nombre de la variable o el valor que queremos devolver y va a indicar que ahí terminó la función. Si ustedes escriben cosas después del return, eso se va a ignorar, porque pues obviamente si la función llegó al punto donde está el return, pues todo lo que, pues ahí se salió de la función y todo lo que estaba después pues no se ejecutó. Pueden poner un return con un if y otro return con un else, todo eso se puede hacer, depende de la lógica de las cosas, pero lo importante es que si ustedes indican que van a retornar algo, pues tiene que haber un return. Si ustedes indican, acá no ponen void, sino que indican que van a retornar algo, y no ponen un return, de todas maneras la función va a retornar una cosa rara que tiene que ver con la dirección de memoria en donde está ubicada. Entonces, eso es un desastre, ¿sí? O sea, eso les va a generar problemas. El compilador les va a dar warnings, ahí les va a decir, oiga, usted puso una función que retorna algo, pero no está retornando nada. Y si ustedes ignoran ese warning, porque de todas maneras se les está creando el ejecutable, van a tener problemas. Entonces, este es la forma que uno pone ahí. Y finalmente, pues tenemos el nombre. El nombre de la función, pues es un nombre que describe la función, que tiene que cumplir las reglas, digamos, de nombres en C++. No las hemos hablado mucho, pero básicamente, pues, no pueden empezar por números o caracteres especiales, no utilizar ñ, no utilizar espacios, ¿sí? Si necesitan espacios, pues más bien utilizar el underscore, que es el guión abajo. Sí pueden tener números después, pero no al principio. ¿Listo? Ojalá que ese nombre, las funciones son acciones, hacen algo. Entonces uno recomienda que las funciones sean, sus nombres sean como verbos. Imprimir, inicializar, ¿sí? Calcular, no sé, calcular promedio. O en algunos casos específicos puede ser, como en el inglés uno puede verbiar casi
muchas palabras, o sea, convertirlas en verbo, que acabo de hacerlo en español, que está mal, ¿no? Entonces, podría ser que un adjetivo funcione, pero lo que tiene que quedar claro de un nombre de una función, así como en las variables, es qué hace. Yo no sé cómo lo hace, pero lo que tiene que quedar claro es qué hace. Y eso implica entonces que, por una razón que más adelante van a ver ustedes la importancia, hay, cuando ustedes declaran una variable, ustedes tienen que poner el tipo de datos, el nombre y de pronto pues un valor de inicialización, ¿cierto? Hay algo similar con las funciones, hay algo que se llama la declaración y otra que se llama la implementación. La declaración es cómo se llama, qué recibe y qué retorna. Yo no sé cómo hace las cosas, pero eso es la declaración. Entonces yo puedo poner una función que diga, digamos, double, calcular, no sé, average, que recibe dos números, double X, double Y. Y listo, punto y coma. Recuerden que el punto y coma termina el enunciado. Yo estoy diciendo qué es la función. Es una función que se llama calcular average, que recibe dos argumentos de tipo double, que localmente se llaman X y se llaman Y, y que retorna un double. ¿Cómo calcula ese promedio? No lo sé. La implementación es escribir exactamente lo mismo, entonces, para no repetirme tanto, es escribir exactamente lo mismo, voy a checar un tricito, pero entonces la implementamos, decimos cómo lo hace. Entonces ponemos un corchete, como ustedes quieran. Si quieren acá, bueno, eso depende del estilo. Y ustedes ahora sí escriben cómo se hacen las cosas. Y obviamente como esta tiene un double, entonces tienen que tener aquí un return, después de calcular las cosas. Return, y entonces ponen ahí la variable local y ya está. Ahora ustedes dirán, pero yo ¿por qué me repito? Si a mí me han dicho que yo no debería repetirme. Resulta que por la forma en la que uno puede distribuir software, uno puede distribuir esto que se llaman las declaraciones en cosas que se llaman los headers. Como cuando ustedes hacen include y o stream. Cuando ustedes hacen include y o stream, ustedes están incluyendo estas declaraciones, pero ustedes no están incluyendo las implementaciones. Las implementaciones las buscan después con el compilador. Eso se hace automáticamente por ustedes. ¿Listo? Entonces, esto es lo que está protegido, digamos, por... Este es el secreto. Si ustedes quisieran hacer una librería que hace machine learning para generar nuevas leyes de la naturaleza utilizando los datos científicos de toda la historia. Entonces, esta vaina trata de predecir nuevas leyes a partir de los datos experimentales y entonces ustedes se están volviendo refamosos porque le está saliendo ahí leyes y leyes y leyes. Pues ustedes quisieran proteger un poco esas implementaciones, pero quisieran de pronto que la gente utilizara su librería. Entonces ustedes comparten las declaraciones, se llama la API, estoy saliendo un poco del tema, Application Programming Interface. Ustedes comparten las declaraciones, pero esto es un secreto y lo ponen en binario, como una librería. Y entonces, a menos que haya alguien de verdad determinado a poder sacarse el premio Nobel a partir de su trabajo, entonces hace ingeniería reversa para tratar de sacar cómo es el código, esto nunca se comparte, ¿sí? Esto nunca se comparte. Eh, obviamente estamos hablando de ciencia nosotros y deberíamos siempre compartir el código, trabajar en equipo, ¿sí? Entonces, pues la verdad es que eso se ve ya es cuando uno tiene soluciones comerciales o algo así. Y ustedes se van a beneficiar de mucho código fuente abierto. Código fuente abierto no es que a mí me den la API, es que a mí me den estas implementaciones y que además yo las pueda modificar. Esa es la libertad que uno quiere. Les cuento que, no sé, ¿alguien sabe del problema entre Oracle y... No, pero cuenta el chisme, profe. Eh, imagínense, digamos que esto que tenemos acá, esta API, es una API que se hace para, piénselo, digamos, como hacer sistemas operativos o una librería matemática de álgebra lineal. Entonces, en la librería matemática de álgebra lineal, entonces hay una API, de hecho existe, se llama BLAST, y esa API le dice a uno, mire, si usted quiere hacer una librería de álgebra lineal, trate de seguir esta API, estas declaraciones de funciones que retornen esto, y usted verá cómo lo implementa. Entonces vienen el vendor 1, el vendor 2, el vendor 3, por ejemplo, Intel, AMD y otras arquitecturas,
y dicen, listo, mire, voy a seguir Blast, voy a seguir esa API, esas funciones, pero yo las voy a implementar de una manera especial para que funcione más rápido ¿qué? En mis procesadores. Y ellos entonces no le dan a uno el código fuente de esas implementaciones, sino que le dan a uno los binarios. Y entonces uno va y corre y se da cuenta que, por ejemplo, en los procesadores Intel corre más rápido la versión de Intel que la versión de AMD, obviamente. Y en AMD es al contrario. Todos siguieron la misma. Mi programa funciona igual porque yo estoy utilizando la misma API, ¿listo? Yo estoy utilizando la misma API. Todos siguieron la misma Application Programming Interface, pero las implementaciones son diferentes. Hace un tiempo, Oracle, que es una compañía que pues hace bases de datos y muchas otras cosas, compró Sun Microsystems, que eran los dueños de, de Java, entre otras cosas. Eran los que han creado el lenguaje de programación Java. Google no lo compró, realmente fue un error histórico de Google, y Oracle es una compañía que realmente se dedica mucho a la propiedad intelectual y a hacer demandas y a exprimir realmente a partir de propiedad intelectual todo. El objetivo de ellos era, cuando se generó Android, Android se basó mucho en la Application Programming Interface de Java. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si ustedes van a hacer la raíz cuadrada de un número, lo más probable es que ustedes escriban double y que se llame SQRT y que reciban double. O sea, eso casi que no tiene sentido pensar que sea diferente. O sea, todo el mundo lo va a implementar de la misma manera, ¿sí o no? Pero resulta entonces que en Android, para que Android funcionara apropiadamente, se hizo compatible con Java para que los programadores pudieran utilizar Java desde el principio y entonces pudieran rápidamente tener un ecosistema de aplicaciones, porque estos sistemas móviles sin aplicaciones no sirven para nada. Entonces yo necesito facilitarle la vida a los desarrolladores, entonces se trató de hacer compatible con Java. Entonces se implementaron funciones que seguían la API de Java. Obviamente esto lo vio Oracle, entonces dijo, claro, yo compro Sun Microsystems, yo me hago dueño de Java, empiezo a hacer esa propaganda tonta que como básicamente Android estaba basado en Java, entonces ahora Java, que es de Oracle, aunque ellos no se lo inventaron ni nada, aunque ahora sí lo están manteniendo, pero ya lo cerraron, y hay solamente una versión abierta, y bueno, hay otros rollos. Ahora corren, no sé, 4 billones de dispositivos, ¿sí? Pero pues obvio, pues porque utilizan algo compatible con Java o Java. Pero el resultado no se quedó ahí. Entonces dijeron, ahora yo quiero que la API también tenga patente. Y entonces me tiene que pagar dinero. Y esto es súper peligroso para el desarrollo de software, porque ellos si logran patentar las APIs, van a realmente impedir que la gente pueda crear nuevas cosas. ¿Por qué? Porque es que si yo patento la API, digamos, de Java, pues básicamente todo este montón de funciones quedan patentadas, básicas. No son funciones como bajar de dedito y hacer emoticón, o sea, son cosas básicas y fundamentales que quedarían patentadas. Entonces ustedes tendrán que licenciar absolutamente todo para hacer cualquier tipo de programas. Desde los 60 se sabía que la API no era patentable, mientras que la implementación sí, pero ahora entonces, pues obviamente Oracle en búsqueda de que les lleguen billones de dólares, pues dice, no, la API también es patentable, pero es que eso no va a quedarse en Oracle, todo el mundo va a empezar a hacer lo mismo y van a frenar completamente la innovación. Esto llegó primero obviamente las demandas de esto de propiedad intelectual en Estados Unidos se hacen en la Corte de Texas, que es uno de los grandes patrocinadores de los patent trolls que existen en Estados Unidos. Ahí inicialmente salió favorable a Oracle, obviamente, pero entonces Google apeló, y no es que yo diga Google es buenísimo, no sé qué, Google se ha vuelto también una compañía que ha perdido un poco eh, el horizonte, pues los incentivos, ¿no? El dinero, o sea, ¿qué podemos hacer? También ellos necesitan, ese es su objetivo fundamental, no es cambiar la humanidad, pero bueno, en todo caso, ellos apelaron, esto llegó a un juez muy bueno, el man aprendió a programar en Java antes de seguir, porque es que el problema es que muchas veces los jueces no saben, a veces los doctores, los jueces, los físicos, creemos que sabemos de todo y no es cierto. Entonces, este juez aprendió a programar en Java y se dio cuenta de lo ridículo que era esto. Entonces dijo, no, desestimo el caso, esto no tiene sentido. Pero obviamente esto se volvió a apelar por Oracle y llegó a la Corte Suprema de Justicia, que en este momento, no mentiras, creo que ya salió por fin el veredicto, me toca informarme al respecto,
y creo que quedó como en un punto medio en donde se dijo, sí, usted podría patentar esa API, pero lo que hizo Google fue un fair use. Entonces ese fair use, como que dice, usted puede utilizar cosas patentadas desde que cumpla ciertas reglas y no copie, no sé si eso lo definieron con porcentajes o lo que sea, eh, de esa API, cosas así. Entonces dejó como medio abierto la cosa, no quedó definitivamente cerrado lo del API y obviamente después van a haber más cosas así. Entonces traten de evitar Oracle. No mentiras, ustedes dependerá del trabajo en donde estén, porque pues corporativamente la gente utiliza Oracle porque esta es la otra, ¿no? Yo me he dado cuenta que muchos ingenieros los forman, no sé, o sea, vamos a aprender bases de datos y el ejemplo es en Oracle, nunca le enseñan Postgres, MariaDB, sí, MongoDB, bueno, un montón de bases de datos, de pronto sí, de pronto no. Entonces en lo corporativo llegan ellos, solo saben utilizar en general Oracle y las empresas ya utilizan Oracle, entonces se mantiene el monopolio, ¿sí? Lo mismo que por eso es que obviamente Windows dona sistemas operativos a las escuelas, pues para que los chinos salgan y solo sepan usar Windows y crean que no existe nada más y que Linux es difícil y que entonces no hay más sistemas operativos, que crean que un sistema operativo se llama Windows y no hay nada más, pues porque eso a futuro es una inversión. Es muy sencillo regalar licencias para que a futuro la gente solo sepa hacer eso. Entonces llega uno, la secretaria, uno no le puede decir abra LibreOffice porque, pues madre, o sea, le cambian a uno la interfaz. Si a ustedes que son nativos digitales les cuesta meterse por X2Go, que seguir como unas instrucciones y cosas así. Imagínense cómo será una secretaria que no le salga el logo de Excel. Sí, entonces pues digamos que las donaciones y todo eso pues tienen sus intereses finalmente. También está bien, o sea, yo no digo que no puedan utilizar Excel ni nada de eso, pero uno no puede quedarse solo con esas herramientas básicas y pues hay que ver qué hay intereses detrás. Esto de las APIs es fundamental para el desarrollo de software y si ya en este momento, por ejemplo, es difícil hacer un celular porque hay que pagar patentes absolutamente todo y no expiran rápidamente, sino que se demoran años y años en expirar. Entonces, por eso se frena la innovación. Ustedes ahorita no podrían hacer una empresa de hacer celulares si no tuvieran un capital gigantesco para empezar a pagar solamente para poder mezclar los circuitos. Es que solamente los circuitos ya están llenos de patentes por todo lado. Y para además utilizar el sistema operativo, pues además también peor. Por eso también es que Google está utilizando Flutter para tratar de sacar absolutamente toda la dependencia de Java a futuro. Pero pues eso pues chévere, Google lo puede hacer, pero los pequeños innovadores no lo podrán hacer, ¿sí? Y eso afecta a absolutamente todos. Ustedes, por ejemplo, si quisieran crear un banco ahorita, no lo pueden hacer. No pueden crear un banco. Ustedes no pueden entrar al negocio necesariamente de gasolina masivo. Tienen que tener un capital tan grande para poder entrar, pues que eso excluye básicamente a la inmensa mayoría de las personas. Entonces, pues al final uno dice, plata llama plata, pero pues sí, porque es tan difícil arrancar que eso pues genera barreras. Y entonces, digamos, esto de las APIs pueden tener eso, esto puede tener consecuencias, al menos Google está dando esa pelea, pues no solamente por ayudar a las personas, también es por ayudarse a ellos, pero eso tendría una consecuencia buena en este caso que Google ganara definitivamente pues este caso, ¿listo? Eh, bueno, listo, ese era el chisme. Sí, no, pues estamos en Microsoft, entonces en este momento no habría problema, pero Microsoft, Microsoft le escuchamos más. Esa es la otra, ¿no? Todo lo que ustedes escriban, hablen, guarden en sus celulares, pues todo eso está siendo procesado. Todo el escándalo que hubo, por ejemplo, Apple se jacta mucho de que la privacidad y no sé qué, pero, por ejemplo, Apple tuvo un gran escándalo el año pasado con el CSAM, que iban a hacer, que iban a empezar a escanear los dispositivos para ver si uno tenía fotos marcadas en la base de datos de CSAM y esa base de datos de CISAM pues son bases de datos que tienen fotos de pedofilia. Y eso suena muy bien, o sea, pero es el argumento, sí, el de siempre, de quién piensan los niños, pero es que cuando se abra la puerta de que puedan empezar a escanear los dispositivos, aunque puede ser simplemente que lo hagan ahorita y no lo digan, escanear las cosas que uno tiene en los dispositivos, pues es el primer paso, o sea, hay muchas cosas de las que no voy a hablar en este momento que han entrado de a poquito, no, pero solo es esto, pero solo es esto, pero solo es esto, y poquito a poquito, poquito a poquito van llevando a las personas a un punto en el que al final cuando se dan cuenta dicen, pero ¿cómo llegamos acá? Pues, poquito a poquito, ¿sí? Entonces, bueno, pues sí, buenísimo, a mí también me parecerá muy bueno, pero ¿cómo hacemos para que no empiecen a escanear mis propias fotos? Entonces flagueen mi dispositivo y me lo bloqueen, pero porque yo soy el que aparecí
desnudo, me tomé una foto yo mismo y como yo era chonchito, entonces parecía un bebé, entonces me marcaron como bebé, entonces de pronto es una foto que quedó. Se demostró también que había una tasa de falsos positivos, entonces fotos que mostraban ciertas partes eh, quedan marcadas como que eran de la base de datos de pedofilia, entonces fue pucha, o sea, imagínense que a uno le llegara la notificación, su celular ha sido bloqueado en este momento porque encontraron una foto de pedofilia y es falso, terrible, ¿sí? Entonces, digamos que todo suena muy bonito hasta cuando uno lo lleva a la práctica, ¿sí? Como cuando yo hablaba el otro día con un taxista y me decía, no, es que aquí deberían implementar como en Malasia, creo que fue que la pena de muerte para los ladrones. Yo dije, bueno, listo, ¿usted confiaría en el sistema judicial colombiano para que las condenas sean justas? ¿En el sistema de investigación criminalístico para que de verdad tome las pruebas apropiadas y entonces se condene a una persona a muerte con certeza? Porque es que usted también va a estar dentro de ese régimen. Ya usted lo va a investigar la policía. ¿Usted confía 100% en la policía, en la fiscalía y en los jueces para que lo condenen a muerte? Entonces, hermano, ahí como que se frenaba un poco porque todo eso suena muy bonito, pero es que nos tenemos que mirar hacia nosotros. Otra cosa que decían era, no, pero es que yo no tengo nada que ocultar. Yo, bueno, ponga una cámara en el baño, ¿sí? Pues eso tampoco lo tiene por qué ocultar, porque es que aquí no estamos hablando de que el que oculta algo no es que esté haciendo un delito, pues es que yo también tengo derecho a mi vida privada, perdón. Entonces, pues dejemos esa tontería de estar pensando que es que yo no tengo nada que ocultar, entonces pueden leerlo todo. Aunque lo lean todo, pues de todas maneras yo tengo también derecho a mi privacidad, a tener mi espacio, incluso digital, seguro. ¿Listo? Bueno, listo. Disculpen este rant tan largo. Todo eso tiene ramificaciones, ¿listo? Todo esto tiene ramificaciones. Y ahora, pues mirando la propaganda, por ejemplo, si ustedes vieran la propaganda impresionante de Rusia, pues con la guerra de Ucrania, yo he venido leyendo libros hace un tiempo de cómo es que, o sea, esto viene de atrás, ¿sí? Por ejemplo, las masacres que se hicieron durante el tiempo de Stalin en la zona de Donetsk y Lugansk, que mataron como del orden de 6 millones de ucranianos de esa zona y luego repoblaron con rusos y ahorita vienen, no, es que eso tiene mayoría rusa, pues sí, hermano, obviamente, si usted mata a la gente y los reemplaza con sus nativos, pues obviamente va a tener mayoría rusa, pero eso no es tan sencillo. Los ataques cibernéticos, NotPetya y todo ese tipo de ataques que vienen ensayados desde Rusia y donde utilizan a Ucrania para la casa de pruebas de todos los ataques cibernéticos rusos que llevan ya tanto tiempo, eso viene desde atrás, ¿sí? Eso no es cualquier cosa. Entonces, es impresionante la cantidad y pues digamos que nosotros no somos tan sencillos. Yo estoy como súper preocupado por la capacidad cibernética de defensa de Colombia. Yo no creo realmente que tengamos mucho. Alguna vez tuve contacto con un man del ejército en una conferencia que decía que ellos trabajaban en la agencia de defensa. Yo dije, wow, Colombia tiene eso. Pero yo hice una pregunta sobre Tor y sobre las comunicaciones encriptadas y el man me dijo una cosa que no es tan cierta. O sea, a menos que tengan tecnologías realmente como la de la NSA, Colombia no puede hacer eso. Y a nosotros no nos traen los aparatos de última tecnología, ¿sí? Eso no. Entonces, pues graves, ¿sí? Yo como que no le creía mucho. Pues en el fondo voy a que hay muchos intereses, obviamente todos los países defienden sus intereses, pero lo que se ha hecho con Ucrania, que es tan malo como lo que ha pasado con Yugoslavia, cuando la OTAN y eso, pues no lleva a que uno, como Putin va contra la OTAN y a mí me parece que la OTAN es mala, entonces defiendo a Rusia, eso hay que hacer una gimnasia mental muy tenaz para realmente poderse ¿no? Estar defendiendo ese tipo de cosas de lo que está pasando. He tenido discusiones con personas y le digo, bueno, no, es que todos deberíamos desarmarnos. Yo, pues, así, pero nadie lo va a hacer. O sea, es que dejemos de hablar en esas cosas, esos ideales que nadie va a cumplir, porque pues eso nos hace sentir bien a nosotros. Hacemos un post en Facebook, un post en TikTok, pero tenemos impacto nulo, ¿sí? Mientras que la gente ya se está muriendo, aparecen las fotos de los niños. Yo tengo un contacto en Ucrania que me muestra las cosas, ¿sí? Cuando atacan el hospital de maternidad y sale la mamá que iba a tener el niño con la cadera rota, que al final se mueren los dos por desangramiento, ¿sí? La niña mutilada, todas estas vainas, vayan a decirle, no, ven, pues, es que no es que presionaron a Putin, entonces, eso le pasó a Ucrania, disculpa, pero pues eso pasó porque ustedes presionaron a Putin. No, hombre, ¿cómo le va a decir uno eso a un papá cuando está enterrando al hijo o al niño que se queda huérfano? Eso está mal y punto. Dejemos de darle tanta vuelta y tanta vaina. Bueno, ya, listo, disculpen, ya, nada más. Es bueno hablar, hacer otras cosas, pero le estoy quitando tiempo de su clase. Eh, Volvamos a las funciones.
de C++. La única función que hemos utilizado nosotros ahorita ha sido la función main. ¿Ustedes podrán crear otra función main? ¿Qué dicen? En sus programas pueden haber. Solo hay una principal. Exacto. Solo hay una función principal. Es la única que siempre tiene que existir y no puede estar repetida. ¿Listo? Es la única que siempre tiene que existir y no puede estar repetida. Entonces la función main, ustedes han visto, digamos, escribamos todo. Cout. Fuera Putin, no mentiras. ¿Listo? Y hacemos el return 0. Como ustedes pueden ver, pues aquí está todo lo que decíamos. Hay un nombre, ¿cierto? Hay un nombre, que es main. No recibe nada en este caso y retorna un entero. Entonces, como retorna un entero, aquí está el return. Y retorna 0. La función return, perdón, el return en la función main retorna al sistema operativo. Todas las otras funciones que hagamos nosotros dentro de nuestros programas van a retornar a la función main o a la función que lo haya llamado. ¿Sí? Entonces, la única que retorna al sistema operativo es este 0 y este 0 quiere decir en el sistema operativo que no hubo errores. Y todo lo que ustedes pongan en esta parte, pues son las instrucciones que ejecuta la función. ¿Listo? Las instrucciones que ejecutan la función. Entonces, pues es exactamente lo mismo. Si uno dijera entonces el dominio de esta función, pues es ninguno, no recibe nada. El rango es que llega a los enteros, pero pues los enteros van a estar limitados en este caso pues por los enteros que yo voy a utilizar en el computador. Y el nombre es main. ¿Bien? Entonces ahora lo que quiero es que hagamos una función que nos permita a nosotros lo mismo que teníamos antes, pero utilizando funciones. ¿Por qué son tan importantes las funciones? Esa sería como la última pregunta acá. ¿Para qué? ¿Para qué nos metemos con esto? ¿Por qué no hacemos todo en la función main así, una función main de 10.000 líneas? ¿Sí? Esa sería como la gran pregunta. ¿Para qué sirven las funciones? Un ejemplo típico. Todo tiene que ir dentro de main, eso es verdad, pero no todas las instrucciones tienen que ir dentro de main, Jorge. Tú puedes poner las llamadas dentro de main, pero una función, tú puedes llamar a una función dentro de main y dentro de esa función puedes llamar a otras funciones. O sea que no todas las llamadas tienen que estar dentro de main. ¿Está bien? Entonces, ¿para qué sirven las funciones? Imagínense que ustedes quieren calcular si dos números son primos. Entonces ustedes tienen el número n igual a 32 y quieren calcular si el número es primo. Entonces ustedes escriben, digamos, un for para calcular los divisores, se hacen un montón de trabajo, y al final se dan cuenta que este no es primo, por alguna forma. Entonces, bueno, no es primo. Pero luego en el código, ahora le dicen, ahora mire, n igual a 31. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que copiar todo este código acá otra vez y verificar si es o no es primo. Estamos duplicando código. Mal. Mala práctica de programación. Eso no lo hacen ustedes que son físicos relativistas cuánticos complejos. ¿Listo? Ustedes lo hacen bien. No podemos duplicar código. ¿Por qué? Porque dijo el profesor, falacia de autoridad, no necesariamente, pero ahorita sí. ¿Listo? Porque como están aprendiendo, pues uno no les puede explicar todas las razones, entonces apréndalo por ahora. Pero una de las primeras que sí es evidente acá es la duplicación de código hace que si yo encuentro un error en mi código, yo no lo pueda resolver fácilmente porque me toca arreglarlo acá, y por cada sitio donde tenga duplicado arreglarlo, y seguramente se me va a olvidar. Me va a faltar arreglarlo en algún sitio. ¿Sí? Entonces esto va a hacer que mi código no sea fácil de mantener, no sea fácil de leer y de interpretar. Es preferible que hagamos una función que se llame, por ejemplo, isPrime, que reciba un número, y la función nos diga si un número es primo o no. Entonces podríamos decirle que isPrime retorne un booleano, por ejemplo. O retorne 1, un entero también, y 0 si no. Si es un booleano, un true o un false. Podríamos hacer eso. Y entonces este programa es muy sencillo porque le decimos isPrime, le preguntamos con 32, y luego isPrime, y le preguntamos con 31. Mucho más claro, mucho más sencillo. Y si yo encuentro un error dentro de mi función isPrime, lo corrijo ahí y todo mi código queda corregido. Esta es la razón fundamental para utilizar funciones, entre muchas otras cosas.
Pero eso es una de las cosas que podemos entender en este momento. Profe, no ¿Listo? entendí a qué se refiere con duplicado. Duplicado es que este código que yo hice aquí para calcular el for, tendría que volverlo a escribir aquí debajo cuando n cambió de valor, para calcular si ahora n igual a 31 también es primo o no es primo. Ah, ok. Pero no podría simplemente poner n como una variable de entrada y ya. Puede ser que yo lo haga así, pero digamos en este ejemplo no es así. Puede ser que tú lo metas dentro de un gran for, también puede ser posible. Pero eso hace que tú no puedas reutilizar ese código en otros contextos. Por ejemplo, si ahora yo te pido a ti, sume los números primos entre 500.000 y 1.000.000, o cuente cuántos números primos hay entre este rango y este rango, tendrías que volver a copiar ese código allá, ¿cierto? Porque cambió la instrucción. Eso. Entonces, las funciones organizan nuestros códigos de una manera tal que nos permiten no solamente evitar la duplicación, sino entenderlos mejor y generalizarlos. Porque además, como estos se vuelven variables que yo puedo ir cambiando, pues mis funciones quedan parametrizadas. Y al quedar parametrizadas mis funciones, entonces yo les puedo probar que sean correctas en ciertos rangos y además puedo utilizarlas en contextos diferentes. Todo eso es la ventaja de las funciones, por eso las funciones son fundamentales en programación y pues por eso es que estoy insistiendo en ir como tan lento explicándolas para que vayamos entendiendo básicamente qué es lo que estamos haciendo. Bueno, preguntas. ¿Hay o no hay? Entonces yo tengo que hacer algo antes. Yo creo que acá, espérense, miro esta función que hice. Sí, claro. Aquí está la tarea hecha, entonces me toca quitarla. Igual ahorita no va a tener mucho tiempo, ¿no? ¿Cuánto nos quedan? Más o menos 24 minutos para si les puedo compartir. Entonces, vamos a implementar una función que haga la suma. Ustedes podrían ir a estos enlaces que les aparecen después en la página web. Estos enlaces les permiten a ustedes como ver unos resúmenes de las funciones. ¿Sí? Eso es pues, algo útil. Uno a veces esos enlaces les sirven un montón porque uno simplemente como que, ¿cómo diríamos? Es como ustedes tienen como la copia. Entonces ahí les dice, mire, si quiere declarar una función, lo más fundamental es así, ta, 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 ta. Entonces ahorita si quieren podríamos ir a un enlace de estos y mirarlo. Pero pues les quiero mostrar simplemente el código acá. Este es el mismo código, pero ahora estoy haciendo la suma de números en una función. Entonces observen que la declaración yo la pongo antes de la función main. Recuerden, ¿qué era la declaración? ¿Alguien se acuerda? Especificar qué recibe y qué retorna. Exacto. ¿Y cómo se llama, cierto? Muy bien. Eso es lo que hace la declaración de una función, no cómo lo hace. Pero ¿para qué la pongo acá? Porque para mí, cuando yo leo este código, para mí me queda claro que hay una función llamada suma. Yo no sé qué es lo que hace por dentro internamente, pero ya me queda claro que hay una función llamada suma que seguramente la voy a usar aquí en la función. Miren que la función main, yo declaro nmax como 50, voy a hacer la suma hasta 50, entonces aquí yo imprimo nmax y luego imprimo la función con ese nmax. Y luego cambio nmax a 100 y vuelvo a imprimir, pero ahora con otro valor. Esta es la idea de tener escrito en funciones, que yo puedo cambiar los argumentos y puedo ir viendo cómo va cambiando pues el resultado. Y pues la función suma, vengo acá, la vuelvo a escribir, observen que aquí arriba esto termina en punto y coma. Aquí abajo esto ya no tiene punto y coma porque vamos a implementarla, entonces abrimos corchete y cerramos corchete, que es lo que indican los bloques de código. Y pues aquí se copia pues el mismo código que teníamos. Miren, tenemos el result, tenemos el for, ¿cierto? Y hacemos la suma en esos términos de 1 sobre n y luego retornamos el result. ¿Listo? Entonces voy a guardar, voy a ejecutar esto. Esto no debería llamarse operators 1, sino funciones 1.
Funciones 1. Listo. Entonces esto compila, obviamente. Hay que decir que esté correcto. Y lo voy a ejecutar. Ya me sale. Para 50 vale 4.499 no sé qué. Y para 100 vale 5.18. Mi código quedó, pues yo no sé si ustedes estén de acuerdo, pero en mi opinión, mi código quedó más sencillo. Si yo solo veo la función main, yo entiendo qué es lo que está haciendo este código. ¿Sí? Yo entiendo qué es lo que está haciendo este código. Yo entiendo que está llamando a la función que suma hasta este nmax y que suma hasta este nmax. Y luego si quiero ver cómo lo hace, pues simplemente voy a la implementación. Entonces es un ejemplo muy sencillo de este tipo de cómo usar funciones. ¿Sí? Eso es todo. Digamos que después de toda la carreta general de la función y la importancia y Google y Oracle, tales y Rusia, Ucrania, lo importante es que vamos a tratar de utilizar al máximo funciones. De ahora en adelante, tratar de hacer nuestros códigos utilizando funciones para aislar pedazos de códigos, hacerlos interactuables y modulares. Si ustedes desde ya temprano, o sea, vamos en la semana 3, empiezan a acostumbrarse a utilizar funciones, se van a volver muy buenos programadores y va a ser más sencillo para ustedes desarrollar todo. Y ejemplos típicos de funciones y aplicaciones para esto, pues va a ser un taller que se va a hacer este viernes, en donde vamos a utilizar el Project Euler. ¿Alguien ha utilizado el Project Euler en algún momento? ¿Han visto esa página? ¿Qué es lo que hace? ¿Alguien no ha usado o nunca ha visto nunca Project Euler? No, porque yo nunca no lo conozco, la verdad. ¿Lo conocen? Listo. Les voy a compartir aquí la otra pantalla. Tirín, tirín, tirín. Mejor dicho, les voy a dar la información clave de ese proyecto Euler. Es que yo saco muchos ejercicios para hacerle los exámenes. ¿Quieren ver la pantalla? ¿Quieren ver? Aquí debo dejar de compartir. Ustedes ya van a estar viendo. Ay, no. Cambiar el teclado acá. Listo. ¿Están viendo Firefox en este momento? ¿Me confirman, por favor? No está compartiendo pantalla, profe. A ver, ¿qué pasa? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Gracias. Entonces, pues, esperen, les copio el enlace. Entonces aquí, estos son ejercicios que yo les recomiendo que ustedes empiecen a hacer como práctica. Son ejercicios precisamente de práctica de programación. Si ustedes abren una cuenta, pues pueden ir colocando su solución y pueden ir resolviendo, digamos, estos problemas para ir practicando. Esto es para ir practicando. Uno además aprende un montón de cosas, porque además uno al final quiere que se le demore poquito, ¿sí? Quiere que se le demore muy poquito. Entonces, por ejemplo, este primer problema es el básico, de los múltiplos de 3 o de 5. Entonces dice, y así más o menos es que van a hacer de ahora en adelante sus ejercicios y sus exámenes. Dice, si nosotros ponemos todos los números naturales menores a 10, que son múltiplos de 3 y 5, esto nos daría 3, 5, 6 y 9. En ese rango, ¿listo? Menores a 10. Menores estrictos. Aquí también es claro aprender a leer este tipo de cosas porque miren que si fuera menores o iguales, pues el 10 también estaría incluido porque también es múltiplo de 5. Entonces, claramente aquí también implícitamente quedó dicho que es menor, estricto. Nos dicen, la suma de estos múltiplos es 23. La tarea de ustedes ahora es calcular la suma de los múltiplos de 3 y 5 menores a 1000. Y ya, hacer un programita. Entonces, en este tipo de cosas es muy importante que uno, ¿cómo decirlo? Uno piense cómo sería el programa que tiene que hacer, cuáles son las instrucciones, antes de ponerse a programar. Tratar de entender un poquito el problema. Uno no entiende todo, de todo el problema hasta que lo programa y se da cuenta que no lo había entendido. Pero puede ser muy útil que ustedes, digamos, primero piensen un poco qué es lo que se necesita. Ayuden ustedes a pensar aquí, hagamos una lluvia de ideas y que no haga sol, sino que de verdad haya lluvia. Y me cuentan más o menos qué necesitarían, de las estructuras que hemos visto, qué necesitarían. ¿Tendrían que hacer una repetición o no? ¿Tendrían que utilizar ifs o no? Podríamos hacer pues hacer dos funciones. ¿Aló? Ajá, sí, sí, adelante, No, sigue. ok. Sí, dos funciones, una para pues, los múltiplos de 3 y 5 y lo haríamos o sea, lo que yo haría es una variable que
que vaya sumando esos múltiplos, es decir, si n es divisible entre 3 o 5, la sumo a, yo qué sé, result. Y me retorna eso. Luego, lo que hago es otra función para hacer la sumatoria. Ah, no, mentiras, ya está resuelto ahí, ¿no? Sí, ya Ya, lo hiciste. sí, ok. ¿Y cómo sabes? Sí, esa es la estructura básica. ¿Y cómo sabrías que un número es divisible, por ejemplo, por 5? ¿Cómo se implementa eso? Su módulo es igual a 0. Módulo con 5 igual a 0, o el OR, podemos utilizarlo, ¿cierto? El OR lógico, con módulo Ajá. con 3 vale 0. Perfecto. Y la función que uno haría, por ejemplo, en esa función uno podría variar este de 1000. Yo lo que hago cuando les hago exámenes a ustedes es básicamente esto, pero les pido para otros valores. Y yo verifico que si le pongo 10.000 da bien, y si les pongo 100.000 da bien. Pero esos casos de prueba son importantes. Entonces, si ustedes, digamos, le ponen, lo hacen con una función donde varían este número, entonces si le mandan 10, verifican que les da 23. Y ahí podrían confiar un poquito más para que cuando les dé 1000, les dé bien. Entonces, este se ve fácil. Ya cuando uno lo implementa empieza a encontrarse cositas, detallitos. Por ejemplo, aquí, los números de Fibonacci primos. Entonces, ahí está la sucesión de Fibonacci. Entonces, primero la describen. Cada término nuevo en la secuencia de Fibonacci se genera añadiendo los dos términos anteriores. Si se empieza desde 1 y 2, porque necesitamos empezar desde dos números, los primeros 10 términos pues son estos. Entonces, uno arranca con 1 y 2, y entonces el siguiente es 3, el siguiente es 5, y va dando este crecimiento, ¿listo? Entonces, considerando los términos de la secuencia de Fibonacci que sus valores no son mayores a 4 millones, encuentra la suma de esos términos, pero para los términos que son pares. Como pueden ver, son problemas que son sencillos de establecer, pero cuando uno los va a implementar, entonces uno tiene que pensar en condiciones lógicas, repetición. ¿Cómo estructuro esto? Es una muy buena práctica para que vayan mirándolos. Y pues hay muchos que son, por ejemplo, con números primos. Vamos a utilizar estos números primos muchas veces. Entonces, por ejemplo, dicen, los factores primos de este número son 5, 7, 13 y 29. ¿Cuál es el factor primo más grande de este número? Entonces ustedes van a ver que este número es estos van en millones, esto va en miles de millones, entonces son 600.000 millones, más o menos, pues le estoy dando el orden de magnitud, no, perdón, estoy diciendo. Son del orden de 600.851 millones, ¿cierto? Los números enteros están máximo en 4.000 millones, y aquí estamos hablando de 600.000. Entonces ya uno sabe que aquí ya no puede utilizar enteros. ¿Alguien sabe qué tipo de datos podemos utilizar para representar? ¿Double? Double, casi. O sea, buena idea. Buena idea porque, Mm, claro, el rango es más grande, pero mala idea porque estás metiendo números flotantes con números enteros y entonces pierdes precisión, ¿te acuerdas? Precisión en el sentido en que los números double, aunque tienen un rango más grande, no se pueden representar de forma exacta si tienen pedacitos y uno no debería operarlos asumiéndolos como enteros. En este momento aprendan eso. Si podemos utilizar enteros, mejor. ¿Listo? Y como aquí esto es una operación de puros números enteros, que se pueden representar de forma exacta salvo el rango, entonces mejor con enteros. ¿Listo? Entonces es buenísimo que hayas dicho eso porque hay que corregirlo de una vez. Lo que podemos hacer es utilizar long. ¿Listo? Long es un tipo de datos que es mucho más grande que los enteros. Es un entero mucho más grande, de 64 bits. Entonces utilizar el long. Pero aquí, pues en la clave están los números primos. Entonces, ¿uno qué podría hacer para calcular esos números primos? ¿Sí? Entonces uno podría decir, bueno, calculo el primer número primo que lo divida, entonces tengo que calcular todos los divisores, verificar si ese divisor es primo, y si ese divisor es primo, entonces ¡pran! Salió el primero, ¿sí? Ah, perdón, pero para este número, ¿no? Pues dije, pero este número no es divisible por 5. Entonces calculo el primer número primo que lo divide es 5. Entonces yo lo que puedo decir es, bueno, yo estoy calculando el divisor. Si encuentro un divisor, verifico si es primo. Y si es primo, entonces puedo coger eso y dividirlo por este número, y ahora ese nuevo número lo voy a calcular los divisores, y así lo hago más rápidamente. Porque si ustedes lo hacen uno por uno y verifican todos los posibles divisores, miren que este número es gigantesco, 13.195, y uno va a encontrar mucho más divisores, mucho más grandes que 29.
Entonces, este código se va a demorar harto y este código se les va a demorar 1 hora. Pero si uno piensa un poco cómo poderlo mejorar en la lógica, que lee lo mismo pero más rápido, va aprendiendo. Al principio lo que necesito es que ustedes así se les demore, les dé bien. Y luego vamos a ir aprendiendo trucos. Entonces, como pueden ver, aquí hay ifs, hay si es primo y hay algunas otras optimizaciones. Entonces, para tratar de facilitarles eso, pues díganme ustedes si están de acuerdo en que hagamos la implementación para verificar si la hacemos, para que les quede ahí, yo se las envío al repositorio. Sí. Listo, vamos a hacerlo para que les quede como base porque el viernes en ese taller van a tener que hacer hartas cosas con números primos. Y ahí van a ser sacadas la mayoría variaciones de lo que está ahí en Proyecto Euler. Entonces, chévere, ¿no? Hay muchos sitios para hacer ejercicios de programación, pero estos en particular pues están asociados a numeritos y problemas chéveres, entonces eso a veces es más útil. Listo, entonces lo que voy a hacer es, aquí hay algo que quería también como mostrarles antes, que era, pues que la librería estándar tiene muchísimas facilidades. Que esto se me descuadra. Ya. Tiene muchísimas facilidades, hay muchísimo contenido, pero lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, la función, la librería CMAT tiene un montón de librerías matemáticas. Random para hacer distribuciones aleatorias, FString para archivos y bueno, muchas cosas más. Entonces, eso lo veremos después con más detalle. Simplemente traten de mirar CMAT para ver si ahí existe. Ahí no existe la función isPrime, ¿listo? Eso sí no existe ahí. Pero ahí hay muchas otras funciones que les pueden ser útiles a ustedes en algún momento. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es como una plantilla para ver cómo podemos implementar nosotros y ustedes me van a ayudar y vamos a hacer paid programming. Ustedes, es como el master slave programming. Yo soy su esclavo y ustedes van a ser mis masters que me van a decir si estoy haciendo bien las cosas o no. Yo por ahora no necesito CMAT, pero bueno, no importa, la voy a dejar ahí. Voy a declarar aquí una función que se llame isPrime y pues no le voy a mandar n términos, simplemente le voy a mandar un n. Y esta función que debería retornarme un double. No, un booleano. Un booleano, un entero. Vamos a dejar un entero, ya les digo para qué ese truco, ¿listo? Que retorne 1 cuando es primo y 0 cuando no es. ¿Saben para qué sirve ese truco? Si yo quiero contar cuántos primos hay, simplemente voy sumando la función. ¿Sí? Es simplemente por eso. Pero puede ser un booleano. Aquí está la función main. Yo simplemente voy a ponerle aquí un número y voy a llamarlo, no se tiene que llamar igual. Recuerden que estos n's allá en la función imprime son locales. Voy a llamarlo m acá. Voy a decirle que me imprima m. Aquí no puedo utilizar los shortcuts para que haga esto más rápido porque se me cierra el DNC. Como estoy en la tablet si no funciona X2Go, aquí tengo que utilizar un servidor de DNC. Listo. Y vamos a ir jugando después. Yo no sé si 51 sea primo. Ahora, obviamente yo cambio los rangos y todo esto porque ustedes podrían ir simplemente a Wolfram Alpha y escribir el problema que yo les digo. ¿Cuánto es la suma de los números primos? No sé qué. Entonces van a Wolfram Alpha y le ponen eso y le sale la respuesta, ¿sí o no? Entonces, por eso es que los códigos hay que revisarlos para que no sean tan inteligentes y le hagan o no ese tipo de jugadas. Entonces, esto es lo que yo quiero. La función main me está diciendo que quiero calcular de estos dos números si son primos o no. Muy lento cuando no lo puedo hacer con shortcuts. Listo. Y vamos a implementarlo. N. Ah, no, N. Entonces, ¿cuál sería la idea? Un número es primo cuando solamente es divisible por 1 o por el mismo. ¿Sí? ¿Esa es la definición o no? No me acuerdo. ¿Me ayudan?
Sí, por uno y el mismo. Listo, entonces digamos que lo que podríamos hacer es un bucle que vaya verificando si tiene más divisores. Podríamos ponerle el nombre, cualquier iteración le voy a poner i, y miren que lo estoy declarando dentro del for. Como no voy a utilizar esta variable por fuera, la puedo declarar ahí. La pueden declarar por fuera, la pueden declarar ahí. Vamos a ver, voy a empezar a programar y ustedes me van diciendo qué posibles consecuencias pueden tener las cosas que estoy escribiendo. Voy a tratar de verificar todo el rango, mientras esto sea menor o igual que n, y voy a hacerle i más. O sea, voy a ir de uno en uno, pues porque me toca ir verificando los divisores de a uno en uno. Voy a quitar esto que está aquí abajo. ¿Listo? Aquí hay varias cosas que se pueden hacer. Yo creo que la más clara es la siguiente. Voy a aclarar aquí como, voy a asumir que el número es primo. Entonces voy a decir int result igual 1. Voy a asumir en principio que es primo. Y lo que voy a verificar es si no es primo dentro del for. Y al final voy a retornar result. Entonces, ¿cómo se verifica si un número es primo o no? Yo tendría que decir if n, que estoy verificando, módulo ii. Si esto es igual a 0, esto quiere decir que este ii es divisor, ¿sí o no? Si es así, ayúdenme. ¿Qué quiere decir? Pero ¿Sí? si lo divide entre i, ¿no estaría dividiendo entre 0? Muy bien. Entonces aquí cometí un error. Ya. Sí, quedó corregido, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces me tiene que ir ayudando. Hay otro errorcito ahí. Listo, entonces si n módulo i es igual a 0, quiere decir que encontré un divisor. Entonces yo podría decir acá result igual 0. Y listo. Pero el 1 va a dividir todos los números, ¿no? Ay, sí señora, muy bien. Ese era el otro error. Entonces le ponemos desde 2. Porque claro, lo que tú dices es, el 1 va a dividir a todos los números, esto siempre va a ser cierto, entonces yo siempre voy a decir que los números no son primos. Excelente. Esos pequeños detalles, ¿no? Entonces lo voy a poner desde 2. ¿Listo? Profe, podríamos Sí. iniciar desde 3 y aumentarlo de a 2 para evitarnos comprobar constantemente los pares. Podría ser. También podríamos hacer eso. Muy bien. Esos son optimizaciones y esos son las cosas que uno debe ir pensando después para tratar de hacerlo lo más rápido posible. Muy bien, ya lo vamos a implementar. Tengámosla ahí anotado, entonces uno va anotando en un comentario o algo así posibles optimizaciones. Listo. No se me va a olvidar esa. ¿Qué más podríamos hacer acá? O bueno, más bien, este Profe, no está optimizado, pero ¿esto ya serviría o no? Antes de optimizarlo, antes de hacerlo más rápido. ¿Esto funciona o no funciona? ¿Ustedes qué dicen? no debería ser int is prime porque al principio había declarado int y no double. Muy bien, hay otro error de programación. Int is prime, tiene que ser igual, ¿cierto? Listo. ¿Y hay alguna otra cosa en la lógica? ¿Esto sí detectaría si un número es primo o no? No. ¿Con cuál fallaría? Con el... O sea, lo único que hace es... O sea, ese if lo único que hace es decir que si lo divide, pues el resultado es 0, ¿no? Pero... O sea, sí, exacto. Digamos, si lo divide, quiere decir que encontramos un divisor diferente a 1, ¿cierto? Por lo tanto, el número no es primo. Ok, pero entonces i tiene que ser menor estricto a n, ¿no? Muy bien. Otro error lógico. O si no, también ahí la vamos a embarrar para todos los números. Listo. Este código funciona. ¿Está bien? Este código verifica si un número es primo o no es primo. ¿Está bien? Pero todavía tiene cosas que se pueden mejorar. Denme hasta las I50, ya hacemos lo de la clase. Entonces voy a cambiar el nombre acá.
Ahí está isPrime. G++ isPrime 1. Compiló, no quiere decir que esté bien. Lo corremos y dice que 50 no es primo y 51 tampoco es primo. ¿51 no es primo? Es divisor, ¿por qué? Es divisible por 3. Ah, por 3. La suma de los dos da 6. Listo. Entonces parece estar funcionando. Obviamente eso es una verificación, no es una demostración, ¿cierto? Pero resulta que este código va a ser muy lento. De verdad es necesario, pero Nelto, digamos, cuando hablemos de números mucho más grandes, ¿de verdad será necesario verificar hasta i igual a? No, llega un punto en el que es innecesario. Por ejemplo, sería n menos el mínimo divisor exceptuando el 1, ¿no? Claro, pero el mínimo divisor no lo tenemos, ¿cierto? Pero sí es por ahí. Entonces, ¿qué podríamos poner acá? Pensemos en el número 10. El 5, ¿cierto? Para el 12 daría el 6. Para 17, con que uno verifique como hasta la mitad más o menos funciona, ¿cierto? Porque si estoy verificando con 2, pues es lo que estoy diciendo. Si es divisible por 2, quiere decir que el número se puede escribir como 2 por n medios. Entonces, yo tendría que ir máximo como hasta la mitad. Hasta la mitad, sí. Entonces será como la primera. Pero de hecho, si ustedes analizan aún más y si exploran más esta idea, ustedes pueden ir hasta la raíz cuadrada. Y con eso es suficiente. Eso se los voy a dejar de tarea. Que lo piensen porque puede ir uno hasta la raíz cuadrada. Listo, si quieren se pasan uno, pues como tenemos enteros y le estamos sacando raíz cuadrada, entonces uno puede ir hasta la raíz cuadrada. Y esto es impresionante, chicos, porque miren, si ustedes quieren verificar si 1.000.000 es primo, si ustedes van hasta la mitad, tendrían que ir hasta 500.000. Si van hasta la raíz cuadrada, van hasta 1.000. Estamos hablando de 2 órdenes y eso hace muchísimo más rápido su código. Y hay otras optimizaciones, por ejemplo, la que pronunciaban en 3, verificar de a 2 en 2 y ese tipo de cosas para evitarse los pares. Porque pues, si es divisible por 2, pues ya lo puede uno quitar y cosas de ese estilo. Eso puede ayudar, pero la que más ayuda es esta. De nuevo les cuento el caso. Imagínense que van a calcular si, a ver, 100 millones es primo, 10 a la 8. Entonces, si quiero ver si 100 millones es primo, cuando voy hasta la mitad iría hasta 50 millones. Un montón de trabajo. Con la raíz cuadrada iría hasta 10.000. 50 millones, 10.000. Eso hace que el código sea muy, muy rápido comparativamente. Eso es lo mismo, nos da igual, pero es mucho más rápido. Entonces, con este código base, ustedes pues ya saben cómo calcular si un número es primo o no. Hagamos la prueba de ponerle como un número que sea primo. Dígame un número primo, por favor, que no sea tan bajito. Creo que el 73. No, 73, listo. creo, esperen que no. Voy a volver a compilar. Corremos. 73 es primo. Y si ustedes le siguen poniendo números a estos grandes, de todas maneras sigue siendo cada vez más y más y más rápido. Pues, no, perdón. No cada vez más rápido. Se va a comportar relativamente eficiente. Y con esto ustedes ya pueden resolver esos problemas que estábamos viendo allá. Yo ya les subo este código. En este momento voy a hacer lo de... Voy a hacer... Pensé que no le estaba en el otro teclado. A ver, paso de dispositivo. Voy a hacerles en este momento lo de Moodle. ¿De acuerdo? Para que los que faltaban por subir la tarea lo puedan hacer. Entonces, ¿cómo es que se llama? Mi campus es. micampus.unal.edu.co. Listo, yo ya pude entrar acá. Sí está funcionando. Y voy a ir a la tarea y le voy a cambiar simplemente el tiempo. Lo voy a dejar hasta las 9:30. Y ahí se cambia a que ya empiecen a hacer la evaluación. ¿Listo? Simplemente va a hacer ese cambio. Tan. Muy bien. Edit settings. Y vamos a ir a las fechas.
availability. Y esto sería hasta hoy a las 9:30. Y después, a las 9:31, se hable la evaluación a sus pares. Bueno, listo. Ya en este momento podrían enviarlo. Si quieren, aprovechen estos últimos minutos para hacerlo los que no lo hayan hecho. Y si algunos de los que ya lo enviaron quieren hacer alguna pregunta o algo así, pues adelante, de lo que hemos visto. Espero que les quede claro cómo, si vieron que yo corregí, no sé, quiero hacer énfasis, ya está abierto lo del Moodle. Si vieron que yo corrigiendo mi función con lo del SQRT, inmediatamente todas esas llamadas a isPrime en el main funcionaron, o sea, quedaron corregidas, porque lo tenemos. Entonces, voy Profe, pidiendo, yo tengo una pregunta. dale, mientras tanto yo voy subiendo acá. Hay, cuando uno crea una función, como que uno usa unas variables, ¿cierto? Sí. Digamos, ¿esos nombres se pueden volver a usar o toca no usarlos, digamos, dentro del programa? Digamos, ahí en isPrime se usa una variable que se llama n. ¿Esa no Sí. se podría usar después? Estas variables que tú declaras acá son variables que solo están declaradas dentro de la función. Entonces mira que tú aquí adentro la usaste, aquí está la n, ¿sí ves? Tú aquí la usaste, pero son variables locales, ¿sí? No se pueden ver en la función main. De la misma manera, la función isPrime no puede ver las variables que están aquí en la función main, porque son variables locales. Digamos que el alcance de esas variables está dentro de estos corchetes. Entonces esta variable n solamente existe entre estos corchetes. Entonces, como pueden ver ustedes acá, yo estoy llamándolo con la variable m, pero aquí yo la llamé n. ¿Qué fue lo que pasó? Que el valor que tenía m acá se copió al valor que tenía n, a esta n local. Entonces estamos llamando por copia, se llama eso. Entonces, la respuesta a tu pregunta es sí, no se pueden volver a usar porque son variables locales. Espérate que me están diciendo que... ¿Sí respondí tu pregunta? Sí, listo, sí, señor. Gracias. Me están diciendo que todavía no lo pueden... Ah, me toca hacer un switch to submission phase. Listo, ya pueden enviar. Me faltaba pasar otra vez al submission. Ya lo pueden enviar, los que estaban teniendo problemas. Voy a volver a este dispositivo. Y voy a enviarles el código al repositorio. Es probable que a ustedes les toque este viernes hacer el taller sin mí, porque es que parece que hay una cosa médica que toca hacerlo ese día obligatoriamente. Entonces yo les avisaré con tiempo. La idea es que durante la clase hacen lo que se les diga y lo envían al finalizar la clase. Y pues puede ser en grupo y lo pueden hacer, se pueden reunir ahí mismo en el canal de Sala y Recursos de Estudio. Cada persona puede iniciar un meeting y meterse ahí ya a hablar con otros y cosas de ese estilo. O pueden crear sus propios meetings, ustedes verán. Qué pena, hoy no les puse a trabajar mucho, hablé yo demasiado, pero ya después, como ya tienen las bases, ya podemos hacer más cosas. Profe, qué pena, ¿dónde se puede acceder a ese repositorio? Ese repositorio es el que el que creamos la vez pasada. O sea, ya te digo la dirección, git remote show origin. Esa es la dirección, mira, github.com/iluvatar1 2022 menos i mayúscula menos prog. ¿Listo? Entonces eso es un repositorio público. Entonces tú lo puedes clonar en tu computador y estar haciendo git pull o meterte ahí en el portal y copiar los códigos que vayan apareciendo ahí. Creo que voy a hacer esto acá. Eso no lo tiene que hacer usted. Git push, estoy enviándolo. Estoy abriendo mi manejador de contraseñas.
Este momento es increíble, tengo como 350 entradas ahí. Uno no se imagina que vaya a manejar tantos ingresos. Es que tengo ingresos hasta para descargar los recibos. Y miren, acabé de quemar mi clave, ¿sí? Quedó grabada, ahora me tengo que cambiarla. Pero es un token, entonces no pasa nada. Listo. Bueno, muchas gracias. Los que tengan que irse, pues adelante. Nos vemos entonces en la próxima clase. Estén pendientes de cualquier anuncio. Y muchas gracias por su atención. Y por favor, pues de verdad, les recomiendo en serio que vayan haciendo ejercicios de Project Euler, pero pues como eso ustedes siempre van a estar ocupados, entonces definitivamente voy a dejarles alguna mini tarea o algo así para que vayan practicando y pues el taller del viernes. Chao. No, profe. Bajar de grabar.